Mi hermano, el político, me humilló, sigues con tus jueguitos. El silencio fue total cuando vinieron a buscarme para proteger al país. Su cara no tenía precio. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. El polvo del camino se arremolinaba tras mi vieja camioneta, una nube ocre que se negaba a asentarse sobre los campos de agave azul que flanqueaban la entrada. Al frente, la hacienda de mis padres se erigía como una postal de un México que yo sentía que ya no me pertenecía. Muros de estuco color terracota, tejas rojas que ardían bajo el sol de la tarde y un portón de madera maciza tan grande que parecía la entrada a una fortaleza. Para la celebración de sus 40 años de casados, no habían escatimado en gastos. Era el evento del año para la familia Vargas. Para mí, era solo una obligación más, un recordatorio de la distancia que se había abierto entre el hombre que era y el que ellos esperaban que fuera. Apagué el motor y el silencio fue reemplazado por el sonido lejano de un mariachi y el murmullo de docenas de voces. Me quedé un momento dentro del vehículo, mis manos aún en el volante. Llevaba puestos mis jeans de siempre, esos que tienen una mancha de café casi imperceptible en el muslo izquierdo, y una camisa de algodón a cuadros que probablemente había usado en mi última visita de campo. Olía a tierra, a encierro y a la soledad de las salas de servidores. Afuera, el aire olía a perfume caro, a comida gourmet y a éxito. Finalmente, abrí la puerta y salí. El sol me golpeó con fuerza. Mientras caminaba por el sendero de piedra hacia el jardín principal, sentí las miradas. No eran miradas hostiles, sino algo peor, miradas de curiosidad compasiva. El primo raro, el ermitaño, el que nunca entendieron del todo. Mi madre fue la primera en interceptarme. Me dio un abrazo rápido, casi protocolario, y su primera frase no fue qué bueno que llegaste, sino ¿no tenías algo más, formal, Isidro? Hola, mamá. Yo también te quiero, respondí con una media sonrisa que no llegó a mis ojos. Y entonces, como salido de la portada de una revista de política, apareció él. Mi hermano. Román. Impecable en su traje de lino color crema, el cabello perfectamente peinado hacia atrás, la sonrisa de $1.000.000 que le había ganado tantas elecciones. Me rodeó con sus brazos en un abrazo que duró lo justo para que el fotógrafo de la familia capturara el momento de fraternidad. Se inclinó hacia mi oído, su aliento olía a whisky del caro. Qué bueno que dejaste la cueva para honrarnos con tu presencia, hermanito, susurró, su voz una mezcla de falsa camaradería y condescendencia pura. Creí que estarías ocupado con tus jueguitos. Me aparté lentamente. Hola, Román. Felicidades a mamá y a papá. Él me dio una palmada en el hombro, un gesto que pretendía ser de afecto pero que se sintió como una afirmación de dominio. Claro, claro. Anda, ve a por una copa. Intenta socializar. No muerden, dijo, antes de girarse para saludar a un senador que acababa de llegar. Y así, en menos de 5 minutos, el tablero de juego ya estaba dispuesto. Yo era el peón fuera de lugar en su tablero de ajedrez. Y la partida, como siempre, apenas comenzaba. Me serví un vaso de agua mineral y me recargué contra una columna de cantera, observando. El jardín era un mar de gente exitosa. Políticos, empresarios, socialites. Todos orbitaban alrededor de Román, el sol de nuestro pequeño sistema solar familiar. Yo era Plutón, un planeta enano, frío y distante, cuya existencia era, en el mejor de los casos, una nota a pie de página. Mi tía Lourdes, experta en ofensivas directas, no tardó en encontrarme. Llevaba un vestido floreado tan llamativo como su personalidad y sostenía una copa de champán como si fuera un cetro. Isidro, milagro que te dejas ver, exclamó, atrayendo la atención de los que estaban cerca. Oye, mijo, ¿cuándo vas a sentar cabeza? Mírate, ya casi con 40. Sin novia, sin hijos.
¿Y ese trabajito tuyo? ¿Todavía con las computadoras? Tu hermano, en cambio, mira qué bien le va. Ya hasta se habla de él para una secretaría. Deberías aprenderle un poco, ¿no crees? Forcé una sonrisa. Cada quien su camino, tía. Pues tu camino parece que va para un callejón sin salida, sentenció, antes de drenar su copa y marcharse en busca de chismes más jugosos. Sus palabras, aunque crudas, eran el eco de lo que sentía en la mirada de todos. La decepción silenciosa. El chico brillante que había desperdiciado su potencial. Y en el fondo, una parte de mí se preguntaba si tendrían razón. Pero entonces, recordé. Tenía 22 años y estaba en una oficina sin ventanas en las entrañas de un edificio gubernamental en la Ciudad de México. El hombre frente a mí, de traje gris y rostro impenetrable, me hizo levantar la mano derecha. «Jura usted», dijo con voz monótona, «guardar y proteger los secretos de Estado a los que tendrá acceso, a una costa de sus relaciones personales y su vida privada. ¿Jura usted comprender que su servicio será anónimo y que sus éxitos no serán celebrados públicamente? ¿Jura usted anteponer la seguridad de la nación a cualquier interés personal?» «Sí, juro», respondí, mi voz apenas un susurro. Ese juramento se había convertido en los cimientos de mi vida adulta. Mi silencio no era una elección de personalidad, era un deber profesional. No podía explicarles que mis jueguitos implicaban cazar actores estatales que intentaban desestabilizar nuestra red eléctrica. No podía contarles que una vez pasé 72 horas sin dormir, alimentándome de café y adrenalina, para detener un ataque de ransomware que habría paralizado el sistema bancario del país. No podía decirles que la razón por la que a menudo parecía cansado y distante era porque llevaba sobre mis hombros el peso de amenazas que ellos ni siquiera sabían que existían. Mientras mis dedos, casi por instinto, tamborileaban un ritmo binario sobre el cristal frío de mi vaso, mi mente analizó la escena. El sistema de riego automático de la hacienda, conectado a una red Wi-Fi sin la seguridad adecuada. Las luces del jardín, controladas por una aplicación móvil vulnerable. Veía fallos de seguridad donde otros veían lujo. Era una deformación profesional, una paranoia necesaria que me había salvado el pellejo y el del país en más de una ocasión. Mi trabajo no era un juego. Era una guerra silenciosa, y yo era un soldado en un campo de batalla invisible. Y ese era un secreto que me estaba aislando, bit a bit, del mundo que había jurado proteger. El murmullo de la fiesta se calmó cuando Román subió a un pequeño escenario improvisado, tomando el micrófono con la seguridad de un artista de rock. Todas las miradas se posaron en él. Sabía cómo manejar a la multitud, era su talento, su superpoder. «Buenas tardes a todos», comenzó, su voz resonando cálida y profunda a través de los altavoces. «Familia, amigos, distinguidos invitados. Hoy no celebramos solo 40 años de un matrimonio, celebramos los cimientos sobre los que todos nosotros hemos construido nuestras vidas. Celebramos a mis padres, Elena y Javier». Hubo una ronda de aplausos. Mis padres, sentados en primera fila, lo miraban con una devoción que me encogía el corazón. Eran buenos padres, pero Román siempre había sido su obra maestra. Mi padre me enseñó el valor del trabajo duro, de la palabra dada. Mi madre me enseñó la compasión y la importancia de la familia, continuó, tejiendo una narrativa perfecta. Y juntos, me enseñaron que el servicio más noble es el que se le da a la comunidad, al país. Es un legado que intento honrar cada día desde mi curul en el Congreso. Más aplausos, esta vez más fuertes. Vi a mi padre secarse una lágrima furtiva. Román hizo una pausa dramática, recorriendo a la audiencia con la mirada hasta que sus ojos se encontraron con los míos. Una sonrisa traviesa se dibujó en sus labios. «Claro, no todos en la familia interpretamos el servicio de la misma manera», dijo, y el tono cambió sutilmente. La multitud se rió, anticipando una anécdota familiar. «Recuerdo cuando éramos niños. Teníamos un pequeño terreno detrás de la casa. Mientras yo pasaba las tardes organizando a los niños del barrio en improvisados, gabinetes y comités, para construir un fuerte, más risas, mi querido hermano Isidro se pasaba horas solo. Desarmando la radio de mi abuelo,
tratando de entender cómo funcionaban esas ondas invisibles que nadie más podía ver. La gente sonreía, encontrando la historia encantadora. Pero yo sabía lo que estaba haciendo. Estaba pintando un cuadro, él como el líder nato, el hombre de acción, yo como el bicho raro, el solitario perdido en sus abstracciones. Y en cierto modo, concluyó, su mirada aún fija en mí, las cosas no han cambiado mucho. Mientras algunos de nosotros estamos en la arena pública, construyendo puentes, debatiendo leyes, dando la cara por la gente, hizo una pausa para darle más peso a sus palabras, otros sirven a su manera. Desde la tranquilidad de una habitación, en ese fascinante mundo virtual que es la Internet. Cada quien en su trinchera. Pero al final del día, lo que importa es la familia. Levantó su copa. Por mis padres. Y por la familia Vargas. El salud fue estruendoso. Todos se pusieron de pie para aplaudirle. Todos menos yo. Me quedé sentado, sintiendo el peso de su discurso como una losa. No solo me había menospreciado, había convertido mi dedicación en una anécdota simpática, mi campo de batalla en un pasatiempo inofensivo. Al otro lado del jardín, mi prima Jimena me miró, y en sus ojos no vi lástima, sino rabia. Ella era la única que entendía que las palabras de Román no eran una broma, eran un arma. Necesitaba aire. Me alejé del epicentro de la fiesta, caminando por un sendero lateral que llevaba a una parte más oscura y tranquila del jardín, cerca de un viejo ahuehuete cuyas ramas colgaban como los brazos de un anciano sabio. El sonido de la fiesta se convirtió en un zumbido distante. Una buena estrategia, la retirada táctica. Me giré. Era don Silvestre, el mejor amigo de mi padre. Un ingeniero civil jubilado, de unos 70 y tantos años, con las manos curtidas por una vida de trabajo y unos ojos que todavía brillaban con una inteligencia aguda. Sostenía un pequeño vaso de tequila. A veces es la única estrategia sensata, don Silvestre, respondí, sintiéndome genuinamente aliviado de verle. Él se paró a mi lado, mirando el árbol. Bonito discurso el de tu hermano, dijo, sin una pizca de ironía. Sabe cómo encantar a las serpientes. Solté una pequeña risa. ¿Es su don? Sí. Pero los dones pueden ser peligrosos si no van acompañados de sustancia, replicó, y luego me miró directamente. No me preguntó por novias, ni por qué no usaba traje. En su lugar, preguntó, ¿cómo va todo en el ciberespacio? ¿Siguen los rusos y los chinos tocando a la puerta? Me quedé helado por un segundo. Don Silvestre era de la vieja escuela, la mayor parte de su carrera la había pasado construyendo presas y carreteras. Pero siempre había sido un hombre curioso, un lector voraz. Siempre están tocando, admití, bajando la guardia. A veces solo para ver si hay alguien en casa. Otras veces, con un mazo. Él asintió lentamente, procesando la información. Leí un artículo el otro día sobre la vulnerabilidad de las redes SCADA. Las que controlan las presas, las plantas de energía. ¿Es tan grave como lo pintan? Y entonces, por primera vez en toda la tarde, tuve una conversación real. Le hablé, en términos generales y sin revelar detalles clasificados, sobre la fragilidad de nuestra infraestructura crítica. Sobre cómo una línea de código malicioso, lanzada desde un apartamento en San Petersburgo, podría causar un apagón en toda la península de Yucatán. Hablamos de la guerra asimétrica, de cómo los campos de batalla del siglo XXI no estaban hechos de tierra, sino de fibra óptica. Don Silvestre me escuchaba con una atención que nadie más en mi familia me había mostrado jamás. No intentaba darme consejos ni me juzgaba. Simplemente, escuchaba. Cuando terminé, se quedó en silencio por un largo rato, mirando las luces de la fiesta a lo lejos. Luego, me dio una palmada en el brazo. Su mano era firme y pesada. La gente no entiende, dijo con voz grave. No entienden que los próximos grandes héroes no llevarán uniforme ni darán discursos. Serán tipos como tú, sentados en cuartos sin ventanas, peleando batallas que nadie ve para proteger un mundo que da por sentada su seguridad. Hizo una pausa y tomó un sorbo de su tequila. Lo que tú haces, muchacho, tiene un valor incalculable.
No dejes que el ruido de esos pavos reales te haga pensar lo contrario. Sus palabras fueron como un bálsamo. En medio de toda esa fanfarria vacía, un hombre de un mundo completamente diferente había visto el verdadero valor de mi trabajo. No necesitaba la aprobación de todos. Con la de uno como él, me bastaba. O eso creía. Regresé a la periferia de la fiesta justo a tiempo para el pastel. Era una monstruosidad de 5 pisos, adornado con flores de azúcar y las iniciales de mis padres en una caligrafía dorada. Mientras la gente cantaba una versión desafinada de las mañanitas, sentí que mi teléfono encriptado vibraba en el bolsillo de mi pantalón. No era la vibración normal de un mensaje. Era un pulso corto y agudo, un patrón específico que había configurado para las alertas de nivel 3 o superior. Disimuladamente, saqué el teléfono bajo el nivel de la mesa. La pantalla estaba negra, como siempre, para protegerla de miradas indiscretas. Toqué la pantalla 3 veces en un patrón específico para activarla. Apareció un solo mensaje, de un remitente anónimo que solo se identificaba como vigía. El mensaje no contenía palabras. Era una sola línea de código. Mi corazón dio un vuelco. El aire pareció espesarse en mis pulmones. Para cualquiera, esa línea era basura sin sentido. Para mí, era la firma de un fantasma. Thor. El nombre en clave que le habíamos dado a un grupo de hackers de élite, probablemente patrocinado por un estado extranjero, especializado en ataques a infraestructura energética. Los habíamos enfrentado hacía 18 meses en un ataque fallido a la presa hidroeléctrica de la Angostura. Eran brutalmente eficientes, pacientes y casi imposibles de rastrear. Y esa sintaxis, payload, bypass, sec-protocol, gamma, era su obra maestra. Un método para eludir los protocolos de seguridad de más alto nivel que habíamos diseñado. Un método que, teóricamente, habíamos neutralizado. Mi mente se aceleró, procesando las implicaciones a la velocidad de la luz. Si estaban usando ese vector de ataque, significaba 2 cosas. Primero, que habían encontrado una nueva vulnerabilidad en nuestra solución. Segundo, que no estaban simplemente tocando a la puerta. Un ataque con el protocolo gamma era el equivalente cibernético a usar una ojiva nuclear. No se usaba para espiar. Se usaba para destruir. Mis dedos se movieron con una precisión febril sobre la pantalla táctil. Envié una respuesta de un solo carácter a vigía. Era el protocolo estándar para solicitar confirmación y nivel de amenaza. La respuesta llegó en menos de un segundo. 1. El sudor frío me recorrió la espalda. Nivel 1. La clasificación más alta. Significaba una amenaza activa y existencial para la seguridad nacional. Significaba que, en algún lugar de la vasta red digital del país, una bomba de tiempo estaba a punto de estallar. Levanté la vista. Mi familia reía mientras mis padres cortaban el primer trozo de pastel. Román posaba para otra foto, sonriendo como si no tuviera ninguna preocupación en el mundo. Y en ese instante, sentí la brecha entre mis 2 mundos como un abismo insondable. Ellos celebraban el pasado, ajenos a todo, mientras yo sostenía en la palma de mi mano un mensaje que podría definir el futuro inmediato de millones de personas. Guardé el teléfono. Necesitaba acceso a mi equipo. Necesitaba coordinar a mi equipo. Necesitaba salir de allí. ¿Pero cómo? ¿Cómo podía abandonar la celebración del 40 aniversario de mis padres sin causar un drama familiar de proporciones épicas? Me sentía atrapado, un prisionero en una fiesta, mientras el reloj digital de una catástrofe invisible seguía corriendo. Fue mi padre quien, sin saberlo, me cerró la última vía de escape. Eufórico por el champán y la celebración, tomó el micrófono después del pastel. Sus ojos brillaban de orgullo. Gracias a todos por venir, dijo, su voz un poco temblorosa por la emoción. Tener a toda nuestra familia y amigos aquí, es el mejor regalo. Y quiero aprovechar para pedir un aplauso para mis 2 hijos, mi mayor orgullo. La gente aplaudió cortésmente. Mi padre continuó, enfocándose en Román. Mi hijo, el diputado. Un hombre que se ha hecho a sí mismo y que lucha todos los días por hacer de este un país mejor.
La mirada de mi padre era pura adoración. Entonces, Román, siempre el oportunista, vio la oportunidad de dar el golpe de gracia. Le quitó el micrófono a mi padre con una sonrisa juguetona. Gracias, papá. Pero no nos olvidemos del otro pilar de la familia, dijo, girándose para señalarme con su copa. El haz de luz de un reflector errante pareció encontrarme, aislándome en mi rincón. Me sentí como un insecto bajo un microscopio. Un brindis por mi hermano Isidro, exclamó Román, su voz resonando con una falsa jovialidad que era más cortante que un insulto directo. La multitud se giró para mirarme. El guardián secreto de nuestro wifi familiar. El hombre que se asegura de que Netflix nunca se trabe durante las noches de película. La gente se rió. Una risa fácil, condescendiente. En serio, continuó, deleitándose con el momento. Hoy, mientras me preparaba, mi discurso estaba en la nube. Y por un momento, la señal falló. Pánico total. Pero llamé a Isidro, y no sé qué magia negra hizo con su teléfono, pero todo se arregló. Así que gracias a él, mi brillante discurso pudo ser compartido en Instagram sin problemas. La humillación fue total. Había reducido mi vida, mi juramento, mi guerra silenciosa, a ser el soporte técnico personal de la familia. Me había pintado no solo como un geek, sino como su geek personal. La risa de la multitud fue más fuerte esta vez. Vi a algunos de los socios de negocios de Román sonreír con aire de superioridad. Salud por los héroes modernos, concluyó, levantando su copa hacia mí. Levanté mi vaso de agua, mi mano temblando ligeramente por una rabia fría y controlada. Lo miré a los ojos, a través de la distancia del jardín, y vi el triunfo en su rostro. No era solo una broma. Era una ejecución pública. Había establecido, de una vez por todas, la jerarquía de poder a los ojos de todos los que importaban en su mundo. Él era el hombre de Estado. Yo era el chico de los recados tecnológicos. Justo en ese momento, con el eco de las risas todavía flotando en el aire, fue cuando lo escuché. Al principio fue casi imperceptible, un zumbido grave y profundo que vibraba más en mi pecho que en mis oídos. Podría haber sido el bajo de la música del mariachi o el motor de un camión lejano en la autopista. Pero no se detuvo. Creció en intensidad, un tump rítmico y pesado que comenzó a imponerse sobre el sonido de la fiesta. Vi a uno de los meseros detenerse a mitad de camino, con una bandeja de copas en la mano, y mirar hacia el cielo oscuro. Luego, un par de invitados hicieron lo mismo. El murmullo de las conversaciones comenzó a flaquear, reemplazado por un ¿qué es ese ruido? Román, todavía en el escenario, frunció el ceño, molesto por la interrupción de su momento estelar. La música se detuvo. Ahora, el sonido era inconfundible. Era el batir poderoso y resonante de las aspas de un helicóptero. Y no era un helicóptero pequeño de noticias o de tráfico. El sonido era demasiado grave, demasiado potente. Tenía el peso de una máquina militar o de uso industrial. ¿Qué demonios?, murmuró alguien cerca de mí. Todos los rostros se giraron hacia el cielo, en la dirección de la que provenía el estruendo. Y entonces lo vimos. Emergiendo de la oscuridad sobre la línea de los árboles, apareció una silueta angular y amenazante. Unas luces de navegación rojas y blancas parpadeaban en la noche, y un potente foco de luz blanca barrió el jardín, convirtiendo la hierba en un verde antinatural y cegando a los invitados. El helicóptero no pasó de largo. Comenzó a descender. El pánico se mezcló con la confusión. Mi tía Lourdes soltó un gritito agudo. La gente comenzó a retroceder instintivamente, protegiéndose la cara del viento y el polvo que las aspas levantaban. Las servilletas de tela volaron de las mesas, los arreglos florales se tambalearon. El elegante y controlado ambiente de la fiesta se había desintegrado en un caos de viento y ruido. El helicóptero, un modelo grande, pintado de un negro mate sin ninguna insignia comercial visible, solo un pequeño y discreto escudo del gobierno en la cola, continuó su descenso con una precisión implacable. No aterrizó bruscamente. Flotó a unos 3 metros del suelo durante un instante, como un depredador eligiendo su momento,
y luego se posó sobre el césped perfectamente cuidado de mis padres con una suavidad que desmentía su tamaño y poder. El ruido de los motores bajó a un ralentí ensordecedor. Por un momento, nadie se movió. Nadie habló. Solo se oía el silbido de las turbinas y el latido colectivo de 200 corazones confundidos. Y el mío, que latía con una certeza fría y pesada. No habían venido a una fiesta. Habían venido por mí. El tiempo pareció ralentizarse. El viento amainó un poco, pero la tensión en el aire era tan densa que se podía masticar. Todas las miradas estaban clavadas en la máquina oscura que ahora ocupaba el centro de su universo. Los teléfonos móviles salieron, no para tomar fotos de la fiesta, sino para grabar el evento surrealista que se desarrollaba ante ellos. Entonces, la puerta lateral del helicóptero se deslizó hacia un lado con un silbido neumático. Una figura emergió y saltó al suelo. No era un soldado con equipo de combate. Era una mujer de unos 50 años, de figura esbelta pero con una presencia que dominaba el espacio a su alrededor. Llevaba un traje de vuelo táctico de color oscuro, funcional, sin adornos. Su cabello gris estaba recogido en un moño apretado y su rostro, sin una gota de maquillaje, estaba marcado por la seriedad y una inteligencia penetrante. Era Noemí Robles, la directora de la Agencia de Seguridad de Infraestructura Crítica. Mi jefa. Ignoró por completo el mar de rostros atónitos. Sus ojos escanearon la multitud con una rapidez increíble, descartando a todos hasta que se encontraron con los míos. Y entonces, comenzó a caminar. Atravesó el césped con pasos largos y decididos, su andar era el de alguien que no tiene un segundo que perder. No miró a mi padre, que había dado un paso adelante con una expresión de total desconcierto. No miró a Román, que se había quedado congelado en el escenario, con el micrófono todavía en la mano, como una estatua absurda. Su trayectoria era una línea recta e inquebrantable hacia mí. Se detuvo a 1 metro de distancia. El olor a ozono y queroseno del helicóptero la rodeaba. Sus ojos, fijos en los míos, transmitían un universo de urgencia. Y entonces habló. Su voz no era alta, pero tenía una claridad y una autoridad que cortaron el ruido de las turbinas y el silencio expectante de la multitud. Cada sílaba fue precisa, cada palabra un martillazo. Isidro, te necesitamos, dijo, y el uso de mi nombre de pila en un contexto tan público me indicó la gravedad de la situación. La red eléctrica nacional está bajo un ataque coordinado. Múltiples subestaciones críticas están siendo blanco. Es la firma que temíamos. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. Eres el único que puede dirigir la contención. Tenemos que irnos. Ya. Un jadeo colectivo recorrió a los invitados. La mandíbula de mi padre cayó literalmente. Mi tía Lourdes se llevó una mano a la boca, sus ojos abiertos como platos. Mi prima Jimena, a lo lejos, tenía lágrimas en los ojos, pero una sonrisa triunfante en los labios. Pero la reacción que saboreé, la que se grabaría en mi memoria para siempre, fue la de Román. Su rostro, normalmente bronceado y rebosante de confianza, había perdido todo su color. Estaba pálido, casi gris bajo las luces de la fiesta. Su boca se abrió y se cerró un par de veces, pero no salió ningún sonido. La copa de champán que sostenía se resbaló de sus dedos y se hizo añicos en el suelo del escenario, pero dudo que siquiera lo notara. El hombre que momentos antes me había humillado por mis jueguitos, ahora me miraba con una mezcla de shock, incredulidad y algo que nunca antes había visto en él, un terror absoluto. En ese instante, bajo la luz del helicóptero del gobierno, yo ya no era Isidro, el hermano raro. Era la única línea de defensa de la nación. Y mi guerra silenciosa acababa de volverse muy, muy ruidosa. No dije nada. Solo sentí una vez, una inclinación de cabeza corta y precisa que Noemí entendió perfectamente. La fiesta, mi familia, todo se desvaneció. Mi mente ya estaba en otro lugar, corriendo a través de firewalls y protocolos de encriptación. Me giré hacia mis padres. Mi madre me miraba con los ojos llenos de lágrimas y una confusión total. Mi padre, por primera vez en mi vida, parecía no saber qué decir.
Me acerqué y le di un abrazo rápido a mi madre. Tengo que irme, le susurré. Luego miré a mi padre. Luego hablamos. Sin una segunda mirada a Román o a los demás, seguía Noemí hacia el helicóptero. El viento de las hélices me golpeó de nuevo, como si intentara empujarme de vuelta a mi antigua vida. Subí a bordo. El interior era espartano, lleno de pantallas y equipos que zumbaban con vida propia. Antes de que la puerta se cerrara, eché un último vistazo afuera. Vi 200 rostros mirándome fijamente, tratando de recalcular todo lo que creían saber sobre mí. La puerta se cerró, sellando el ruido y el mundo exterior. El helicóptero se elevó verticalmente con una fuerza que me pegó al asiento. Abajo, la hacienda se encogió rápidamente hasta convertirse en un pequeño oasis de luz en la inmensa oscuridad. Noemí ya me estaba pasando una tableta robustecida. Los informes preliminares están ahí. Creemos que el punto de entrada fue un proveedor de servicios de mantenimiento en Veracruz. Están usando una variante del protocolo Gamma, es más rápido y más agresivo que el anterior. Mis dedos volaron sobre la pantalla táctil, mis ojos absorbiendo los datos. La fiesta había terminado para mí. La batalla acababa de comenzar. Abajo, en la tierra, el silencio que dejó el helicóptero fue más ensordecedor que el ruido que había causado. La música no volvió a sonar. La gente hablaba en susurros, formando pequeños grupos, tratando de procesar lo que acababan de presenciar. Román finalmente bajó del escenario, moviéndose como un autómata. Se sentó pesadamente en una silla vacía, ignorando a los que intentaban hablarle. Fue Jimena quien se le acercó. Se paró frente a él, con los brazos cruzados. ¿Qué se siente, primo?, le preguntó, su voz tranquila pero afilada. Román levantó la vista, sus ojos vacíos. ¿Qué se siente qué? Saber que mientras tú dabas discursos sobre construir el país, él de verdad lo estaba salvando, dijo Jimena. Nunca lo viste, ¿verdad? Nunca quisiste ver. Te daba demasiado miedo que su luz silenciosa fuera más brillante que todo tu ruido. Román no respondió. Solo bajó la cabeza y se quedó mirando los restos de su copa rota en el suelo. Por primera vez en su vida, el hombre que siempre tenía una respuesta se había quedado sin palabras. Las siguientes 48 horas fueron un borrón de cafeína, código y adrenalina. Desde nuestro centro de mando subterráneo, dirigía un equipo de los mejores analistas del país. Fue una guerra relámpago en el ciberespacio. Desplegamos contramedidas, pusimos en cuarentena sectores enteros de la red, y cazamos a los intrusos a través de un laberinto de servidores proxy y redes privadas virtuales. En la hora 37, encontramos un nido, un centro de datos supuestamente abandonado en Europa del Este. Y en la hora 42, cerramos la puerta. El ataque fue contenido. La red eléctrica se mantuvo estable. Millones de personas durmieron esa noche sin saber nunca lo cerca que estuvieron de un apagón a escala nacional. Un par de días después, agotado pero con la satisfacción del deber cumplido, estaba en mi pequeño apartamento tratando de recuperar horas de sueño. Los noticieros hablaban vagamente de intentos de sabotaje que fueron neutralizados con éxito por expertos gubernamentales anónimos. Ningún nombre. Ninguna foto. Así era siempre. Nuestra victoria era el silencio. Mi teléfono personal sonó. Era mi padre. Su voz, normalmente tan llena de autoridad y confianza, sonaba diferente. Humilde. Isidro, dijo, hijo, yo, no sé qué decir. Hubo una larga pausa. Tu madre y yo, estamos muy orgullosos de ti. Siempre lo hemos estado, hijo. Solo que, yo era demasiado ciego para verlo. Perdóname. Sentí un nudo en la garganta. No hay nada que perdonar, papá. Sí, lo hay, insistió. Crié a un héroe y lo traté como a un niño. Estoy orgulloso de ti, Isidro. Esa llamada valió más que cualquier medalla. Más tarde esa noche, vi que tenía un correo de voz. Era de Román. Dudé un momento antes de escucharlo. Esperaba una disculpa torpe, quizás otro intento de minimizar lo sucedido. Pero lo que escuché me sorprendió.
Isidro, soy yo, comenzó su voz, despojada de toda su arrogancia habitual. Sonaba, rota. Sé que, lo siento, no es suficiente. Lo que hice en la fiesta fue imperdonable. Pero no es solo por eso que llamo. Es por los últimos 20 años. He sido un imbécil. Un imbécil arrogante y ciego. Hizo una pausa, y pude oír su respiración temblorosa. La verdad es, que siempre te he tenido envidia. Tú nunca necesitaste la aprobación de nadie. Encontraste algo que amabas, algo que te importaba de verdad, y te dedicaste a ello sin importar lo que pensara el resto del mundo. Yo, en cambio, yo necesito los aplausos. Necesito los titulares. Y ver que tu mundo silencioso era, al final, infinitamente más importante que mi universo ruidoso, me destrozó. Su voz se quebró. No espero que me perdones. Solo quería que supieras que lo entiendo. Finalmente lo entiendo. Eres un hombre mejor que yo, Isidro. Siempre lo has sido. Colgó. Me quedé mirando el teléfono, procesando sus palabras. No sentí triunfo. Sentí una profunda y extraña tristeza, y el primer destello de una posible reconciliación, construida no sobre la victoria o la derrota, sino sobre una verdad dolorosa y recién descubierta. Un par de meses después, el incidente de la hacienda ya era una anécdota familiar, contada en susurros y con un nuevo tipo de reverencia. No hubo desfiles ni ceremonias para mí. Mi vida volvió a su cauce normal de sigilo y vigilancia. Pero algo había cambiado. La historia no termina conmigo recibiendo una medalla en Los Pinos. Termina un sábado por la mañana, en el auditorio de una universidad pública en las afueras de la ciudad. El aire olía a café barato y a la energía eléctrica de 50 laptops abiertas. Estaba allí como mentor voluntario en un hackathon de 24 horas para estudiantes de ciberseguridad. Observaba a los jóvenes, sus rostros iluminados por el resplandor de sus pantallas, sus dedos bailando sobre los teclados. Discutían en un lenguaje que mi familia nunca entendería, hablando de firewalls, exploits de día cero y criptografía cuántica. Estaban construyendo, defendiendo, creando. Y en sus ojos veía la misma chispa que me había impulsado a mí años atrás. ¿Necesitan ayuda con ese kernel panic? Me giré. Era Jimena. Se había ofrecido a ayudarme a organizar el evento. Llevaba una camiseta de hackathon y una sonrisa genuina. Lo tienen controlado, le respondí. Esta generación es más lista que la nuestra. Mientras hablábamos, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Román. No había texto. Solo una imagen. Una foto vieja y descolorida de nosotros dos, cuando teníamos quizás 10 y 14 años, frente a nuestra primera computadora, una vieja IBM con monitor de fósforo verde. Los dos sonreíamos a la cámara, orgullosos de nuestra máquina del tiempo. Debajo de la foto, Román había escrito 3 palabras. El verdadero constructor. Sonreí. Una sonrisa real, desde el fondo del alma. Guardé el teléfono y volví mi atención a los estudiantes. Un chico joven, de no más de 19 años, me llamó. Ingeniero Vargas, ¿podría echarle un vistazo a este script? Estamos tratando de construir una defensa contra ataques de denegación de servicio distribuidos. Me acerqué a su mesa, me incliné sobre su pantalla y comencé a explicar. En ese momento, lo entendí. Mi legado no estaba en los titulares que nunca tuve ni en las medallas que nunca recibiría. Mi legado estaba allí, en esa sala. Estaba en la próxima generación de defensores silenciosos, en el conocimiento que podía compartir, en la pasión que podía encender. Mi familia finalmente había visto quién era yo, y eso me había traído paz. Pero mi verdadero valor, mi verdadera identidad, no se definía por su aprobación, sino por mi propósito. Y mi propósito era ser un guardián en las sombras, un constructor en un mundo invisible, asegurándome de que las luces, para todos los demás, permanecieran siempre encendidas.